¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Muy bien, vale, muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a 3 congresistas de la República, a la señora Maritza García, no agrupado, le damos las buenas noches. Jorge Castro, también congresista no agrupado, y el congresista Sergio Dávila, de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo están? Verónica, Muy buenas noches. ¿Cómo están, congresistas? Buenas noches. Pues bien, hay noticias respecto del caso Odebrecht. Ha informado IDL Reporteros que Marcelo Odebrecht le ha entregado a la Fiscalía un CD que contiene nuevo material que complica, por supuesto, la situación de Ollanta Humala, porque se trata de documentos hasta ahora desconocidos del sector de operaciones estructuradas. Como ustedes saben, ese es el nombre, digamos, eufemístico del sector que hacía un poco la entrega de dinero para conseguir a cambio de ello las licitaciones, ¿no es cierto? No solamente en el Perú, por supuesto. Bueno, son documentos desconocidos que guardan los registros de pagos y transferencias relacionadas a los presuntos 3 millones de dólares de aportes a la campaña presidencial del nacionalismo en el 2011. Hay más noticias a propósito del expresidente Humala, pero detengámonos por el momento en este punto. Eso es justo lo que ha presentado hoy de Reporteros. Así es. Imágenes de lo que estaba registrado, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que se trataba de una coimita cualquiera. Uno dice, ¿quién va a estar apuntando o anotando, no? Pero era tan grande, ¿no es cierto? Era una estructura muy grande de corrupción que necesitaban llevar el registro, ¿no? Hemos dado tanta cantidad a esta persona, y esto en el caso de una campaña. Entonces eso significa que luego, si es que sale, pues tenemos que ir a buscar, a decirle, nos vas a agradecer, supongo, ¿no? Estoy especulando, pero digo, había que tener algún tipo de registro. Encriptado, ¿no es cierto? Y ahora está desencriptado. Así es. Eso, pero ahora ya tenemos esa información, por lo menos aquí en el Ministerio Público. Entre la documentación entregada en el CD aparecen pagos y transferencias bancarias relacionadas a los 3 millones de aportes que la empresa hizo a la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011 a pedido del Partido de los Trabajadores. Eso ya se había dicho también, como ustedes saben, Lo de los 3 partido de millones Lula. también, ¿no? Solamente que ahora está la constancia de las computadoras de la empresa. El nombre en clave usado, según informa IDL Reporteros, fue Campaña NAC, puede ser nacionalismo, ¿no? 3, claro, de la obra Ítalo-Italiano Elección Perú. Seguimos con las iniciales, con las iniciales, con las letras. Así es. Mientras que Italiano era el apelativo usado para referirse al exministro brasileño Antonio Palocci. Claro, ese apellido es de origen italiano. En fin. Y ha habido un pronunciamiento del Partido Nacionalista también sobre eso. Pero bueno, primero vamos a escuchar a nuestros invitados, a los congresistas que nos acompañan esta noche. Congresista. Buenas noches, gracias por la invitación. De hecho, esta nueva revelación complica aún más el caso del expresidente Ollanta Humala, pero con ese mismo tratamiento que se viene investigando al expresidente Ollanta Humala, considero yo que es importante que ese mismo tratamiento se aplique para los otros políticos que están involucrados en otros casos de corrupción, como el caso de Lavallato. Entonces, si de llegarse a determinar que estos medios de prueba tienen relación con el aporte que se señaló desde un inicio de 3 millones al Partido Nacionalista o al señor Humala, amerita una profunda investigación y sobre todo evaluar todos y cada uno de los avances de la investigación que se han hecho desde el Congreso de la República para poder llegar a una verdad concreta y objetiva, ¿no? Congresista Dávila. Sí, Verónica. Bueno, mira, yo creo que es lamentable escuchar estas nuevas declaraciones y bueno, lo más preocupante es que esto se está retrayendo en las investigaciones de Odebrecht y su vinculación con la parte política y sobre todo lo que está significando la demora y la pérdida para el país. Yo creo que hay que hacer aquí un llamado al Poder Judicial y al mismo Congreso de la República para buscar la celeridad del caso y con esta información, con todo esto que se está dando a través de, ¿cómo se llama?, IDL, poder darle pues la velocidad necesaria. Y lógicamente esperemos que en los próximos días se le dé el tratamiento adecuado para buscar la verdad, cuál es la verdad
directamente. Congresista Castro. Bueno, sobre de que nada, buenas noches, agradeciéndoles la invitación. Sobre este tema ya se tenía ya las ideas, sino que aquí ya se va aclarando en función ya con unas pruebas más concluyentes, ¿no? Y ya se van acercando las posiciones, ya no tiene mucho margen de maniobra tampoco la familia, en este caso Ollantumala, porque se van acercando ya las cosas. Sin embargo, por el bien del país creo que, si bien es cierto, es necesario acelerar, pero lamentablemente estas cosas demoran. Y bueno, es cierto, quisiéramos conocer toda la verdad de una manera inmediata, pero lamentablemente esto va a demorar. Mire cuánto tiempo tenemos en este caso la Baja Tó, fácilmente estamos ya prácticamente en 2011, estamos en 2018, seguramente unos 3 o 4 años más todavía. O sea, tenemos que aprender a convivir una realidad clara respecto a todos estos procesos que demoran, que son relativamente lentos, porque también más aún que dependemos de la información del extranjero. Y tenemos que tener paciencia, pero paralelamente tenemos que correr por un camino esto del combatir la corrupción de una manera frontal, que va a demorar, por supuesto, pero no podemos perderle el paso. Y por otro lado también tenemos que impulsar el desarrollo del país. Hay dos carriles que van por conductos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, o deben de ir en carriles diferentes, ¿no? Es importante lo que señalaba la congresista García, en el sentido de que este es un primer brote de la información encriptada hasta ahora del sector de operaciones estructuradas. Es decir, se supone que igual información existe a propósito de otros eventuales aportes. Sí, entonces, sí, esta es la primera muestra. ¿Cuáles son las otras que vendrán y merecerán la misma credibilidad? Porque es la misma fuente. Si, digamos, se presume verdadera una, habrá de presumirse verdadero los otros, aunque habrá que probar también. A eso precisamente iba, o sea, no podemos estar escogiendo qué medios de prueba son válidos en un caso y qué medios de prueba son válidos en otro. Si esto es válido para la justicia en un determinado caso, esa misma lógica jurídica hay que aplicarla en el otro caso, para que no se libren así la mayoría de corruptos, porque acá tenemos dos caminos: o salvamos al país de la corrupción o nos seguimos hundiendo en lo mismo. Porque aquí se nota que casi la mayoría de políticos y altos funcionarios del Estado están inmersos en actos de corrupción que hoy se vienen investigando y que al parecer constituyen una burla. Con el último acontecimiento que tenemos de Miguel Torres, parecería que poco o nada le importa al señor Inostroza. Vamos a hablar que de se eso más investigue. adelante, congresista. Vamos a hablar de eso más adelante, de Gracias. todas maneras, pero no quería dejar de mencionar, no sé si pueden por favor ponernos en el switcher el comunicado del Partido Nacionalista, porque es un extenso comunicado en donde desmiente punto por punto cada una de las afirmaciones, digamos, hechas a través de esta computadora de Marcelo Odebrecht, ¿no? Porque es IDL quien presenta la información, no es IDL quien hace las afirmaciones, sino que es IDL que ha conseguido la información, que recoge, ¿no es cierto?, la reproduce. La reproducción de esos CDs con esos correos electrónicos y esos archivos. Y entonces acá es un extenso comunicado, la verdad no creo que podamos leerlo todo, pero dice, por ejemplo, que las fechas no cuadran, porque aquí en esta información se habla de transferencias realizadas a través de a dos personas propietarias de una empresa en Panamá, que ya están siendo investigadas por Lavallato. Y claro, ha llamado la atención que parte de esos 3 millones que supuestamente le habrían entregado a Ollantumala se dio entre agosto y noviembre, cuando ya el señor Ollantumala era presidente de la República. Entonces, para el Partido Nacionalista, acá hay una contradicción. Pero bueno, otros podrían decir que no es una contradicción, sino que estaba terminando de entregar el dinero y bueno, estaba justo como presidente. Entonces eso ya lo tendrá, me imagino, que dilucidar el Ministerio Público en sus investigaciones, porque esto ha llegado al Ministerio Público, que es el que hace la acusación, ¿no? Luego ya verán los jueces. Decíamos también que esa no era la única noticia relacionada con el expresidente Humala. Hay otra, según el diario Perú 21, como ustedes saben, hay una comisión en el Congreso, la llamada Comisión Madre Mía, que estaba revisando lo que ocurrió en la base Huánuco del mismo nombre a principios de los años 90, cuando esa base estaba a cargo de Ollanta Humala, digamos, durante el momento en el que todavía tenía una carrera militar, ¿no es cierto? Ahí se produjeron secuestros, torturas y asesinatos en 1992, pues según el diario Perú 21, la comisión
Madre Mía ha encontrado responsabilidad directa de Ollanta Humala en esos casos. El próximo viernes 7 de septiembre estará listo el informe final referido a los hechos ocurridos en 1992 en la base subversiva Madre Mía, según anunció el lunes Héctor Becerril. Y también, antes de ingresar a la sesión reservada, el congresista Becerril informó que hoy se inició el debate de uno de los 3 ejes de trabajo, entre estos la violación de derechos humanos en la base Madre Mía, pero la información concreta es que el documento Perú 21, elaborado por la comisión, detalla que el expresidente sí era el capitán Carlos. Eso, en buena cuenta, es lo que se ha estado discutiendo todos estos años. Sobre la comisión Madre Mía. Bueno, yo creo que es clara, es evidente lo que esta comisión ha encontrado, justamente la responsabilidad directa. Y nos cabe a recuerdo, digamos, cómo es que el ciudadano Jorge Ávila también denunció la desaparición de su hermana y su cuñado, ¿no? Por el delito justamente que se había cometido, ¿no? Sobre todo sobre las lesiones graves que habían ocurrido. Y aparte de esto, también pudimos notar pues que se utilizó al ciudadano Amílcar Gómez, que fue encargado de alguna manera para poder tapar, digamos, la denuncia esta de Jorge Ávila, que de un momento a otro también ya dejó de estar vigente la denuncia, y lógicamente esto hace pensar que hubo una especie de soborno, ¿no? Lo cual dejó una especie de, digamos, permanente, en un limbo, y lógicamente esto hizo dudar al proceso y la investigación, ¿no? Por lo tanto, creo yo que ahora lo que se ha avanzado y como se ha tildado y como se le determina, digamos, al capitán Carlos, yo creo que las cosas son más evidentes, y esperemos pues que en los próximos días también esto tenga mayor certeza y se aclare por el bien de la investigación y todos los que han sido, digamos, afectados en esta comisión, ¿no? Ahora, el destino de esa investigación es ir a la Fiscalía también. Claro, pero aquí la situación ya de Ollanta Humala o capitán Carlos, ¿no? Creo que se agrava, ¿no? Porque ya es violación de derechos humanos, se complica ya prácticamente de por vida, o sea, es una situación bastante enrevesada que definitivamente, en la medida que se sigue y se sigue aclarando mucho más, lo compromete de una manera ya mucho más difícil para él inclusive, ¿no? Creo que a nadie le gustaría estar en este estado, porque una cosa es de cosas de dinero y otra cosa es de violación de derechos humanos que resulta siendo comprometido ya de por vida. Y en este sentido, el argumento que siempre he utilizado, que han habido varios capitán Carlos, y no se sabe pues todavía, o sea, a ciencia cierta, ya se está identificando a las personas, y en este caso concretamente a Ollanta Humala, y esperamos que, por el bien de él, que se sepa salir de esta situación que es muy, muy, muy comprometedora. Sí, bueno, es extraño, la verdad que el señor Ollanta Humala no haya emitido un tuit, ni siquiera, ¿no? Porque normalmente se trae en las redes sociales, ni por el tema de la información entregada a la Fiscalía brasileña, eso hay que precisar, ¿no es cierto? Esos correos electrónicos, ni tampoco por lo que se sabe de la comisión Madre Mía. Verónica, yo quiero hacer una anotación al respecto. En mi opinión, considero que todos los crímenes de lesa humanidad ameritan ser investigados con estricta rigurosidad, pero al margen de eso considero que el peso jurídico, político de los informes de las diferentes comisiones investigadoras del Congreso no es relevante, porque del análisis que he estado haciendo previamente a venir al set, no he podido determinar ningún caso en el que algún político se le haya sancionado tomando como medio de prueba relevante los aportes que hayan hecho las comisiones investigadoras. Entonces, a donde yo quiero ir es, si la comisión investigadora del Congreso demanda tanto dinero y tanto personal y tiene la posibilidad de cruzar y recabar información de las diferentes instituciones para llegar al fondo del tema, lo importante sería que esos informes cuenten con ciertos elementos de prueba que permitan
a la justicia determinar la responsabilidad o no de los políticos que se vienen investigando, porque los informes suelen ser un saludo a la bandera dentro de la institución del Ministerio Público y del Poder Judicial. No he visto hasta la fecha... ¿Al Ministerio Público o al Congreso? No, en este caso el Congreso de la República, porque tienen que investigar con absoluta objetividad, no politizar la investigación, porque si la investigación que se hace en las diferentes comisiones solo se politiza, definitivamente el informe no tiene peso en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué hacemos con tantas comisiones investigadoras si finalmente los frutos no son aprovechados por el Ministerio Público? Bueno, eso es cierto, pero aquí el que está sindicando es la Fiscalía. La Fiscalía está sindicando. No, o sea, en este caso... En la comisión. Es la comisión. Claro, es la comisión, Es pero la precisamente. Fiscalía ha sindicado a Ollantumala también como presunto autor de estos. O sea, no es una cuestión. Ahora, es cierto, las comisiones investigadoras del Congreso solamente dan algunos indicios razonables y después de eso tiene que ser verificado por la Fiscalía, pero ya la Fiscalía en su propia investigación ya está sindicándolo de alguna manera, por eso que resulta siendo bastante comprometedor. A lo que voy es que el congresista Becerril tiene a cargo esta investigación. Aún no tenemos el conocimiento íntegro del informe, porque aún no se ha dado el informe, se va a dar el día martes 7. Sin embargo, es importante que ese informe tenga un sustento técnico, no solo político, sino un sustento técnico para que finalmente pueda tomarse una decisión acertada, porque el Ministerio Público viene investigando de manera paralela y lo está haciendo bien. O sea, no es cuestionable porque es el primer político al cual sí se le está pasando la guillotina. Y esa misma medida tiene que pasarla con todos los demás políticos que están metidos en todos los casos de corrupción. Esa era mi apreciación, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se manejan las comisiones investigadoras dentro del Congreso de la República. Tratándose, Verónica, Mario, de los crímenes de lesa humanidad, yo creo que esto se tiene que despolitizar, definitivamente. Eso tenemos que verlo con objetividad y, lógicamente, yo confío en el informe que se va a dar, que tiene que ser un informe objetivo, que realmente sea transparente, dejando la política a un lado, como dice Marino, con un informe técnico que realmente amerite, una situación clara y lógicamente que ponga en claro todo, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que si no lo tomamos de esa manera, las cosas se van a ir siempre politizando y yo creo que al final de cuentas se va enredando todo eso. De todas maneras, lo que tiene que quedar en claro es que la investigación de parte del Congreso puede resultar siendo política, pero la investigación de la Fiscalía es de otra naturaleza y también tiene que darse con pruebas absolutamente concluyentes, porque estamos tratando de sentenciar ya de por vida a una persona. Derechos humanos es un delito muy grave. Y la situación familiar o la situación personal, incluso de Ollantumala, por más enemigo que pueda ser políticamente, pero también hay que medir las consecuencias hacia adelante. Eso no significa dejar en la impunidad tampoco las cosas, ¿no? Muy bien, a propósito de la Fiscalía y la posibilidad de que su proceder sea teñido por razones políticas, vamos a hablar después de la pausa. Vamos a comentar lo que ha dicho la vicepresidenta Mercedes Arauz acerca de la acusación de Pedro Chávarri, de investigación a Alfredo Torne por el caso Chinchero. Las 9 en 2018. Bueno, mencionábamos que era extraño que el señor Ollantumala no había a través de las redes sociales emitido ningún pronunciamiento, pero bueno, va a estar ahora en 2018 con nuestra compañera Mávila Huertas, así que está imperdible, así como el fiscal Hamilton Castro, que de pronto él se fue, da la impresión, y comenzaron a ver algunos resultados, da la impresión que ya hará sus descargos. Bueno, vamos ahora con el siguiente tema. La congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, sostiene que el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, está actuando como político. Esto al denunciar al exministro de Economía, Alfredo Torne, por el caso Chinchero. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Arauz. No, pues, pero digamos, el fiscal hace la acusación, el fiscal supremo, superior, pero él se mete a intervenir. O sea, ese es el problema. Él amenaza y comienza a sacar a las pocas horas una acusación contra el señor Yufra. Unos días después de su amenaza, saca la acusación contra Torne con respecto al tema Chinchero. ¿Qué hay detrás? Además, yo he visto documentos de la Contraloría que dicen que no hay ninguna falta administrativa en los actos que se han cometido. Entonces,
¿De qué nos está acusando? ¿Qué estaría buscando en todo caso fiscal de la Nación con esa actitud? El congresista Violeta habla de una denuncia coordinada. Luce, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie porque no tengo forma de decirlo, pero luce como algo así. Y un tema donde él, vuelvo a insistir... ¿Cree que en realidad el fiscal apunta al presidente de la República? Es evidente, ¿no? O sea, no hay que ser un gran brujo para ver sus intenciones. Y yo creo que se equivoca. Él no es un actor político. Los políticos estamos aquí en el Congreso y obviamente es el Ejecutivo, ¿no? Pero él tiene que cumplir su función de que haya independencia en las investigaciones, que haya realmente investigaciones que sean pulcras y que, la verdad, él como actor político está equivocándose. El presidente de la República es un actor político, el fiscal de la Nación no lo es. Él tiene que cumplir con su misión, que es hacer que las investigaciones fiscales sean independientes. Entonces, aquí estamos otra vez diciendo... ¿Queremos un fiscal de la Nación o queremos otro político? Si quiere ser político, que participe en las contiendas electorales y entre al Congreso. O participe si quiere ser presidente de la República. Pero hacer este juego de venganzas y de amenazas, a mí me sorprende que un señor plantee una amenaza. Se entendería que cuando todo lo que se le ha pedido... ¿Qué dicen nuestros invitados? Congresista Castro, ¿distingue usted también un ánimo político en la manera de proceder del fiscal Pedro Chávarri? No, en esta manera de proceder a propósito. En esta manera, y de manera, soy muy claro de decirlo, nosotros miramos solamente con una, parece que no tuviéramos dos ojos, tratamos de mirar una sola cosa. Lo real y lo concreto que yo particularmente hemos visto en el caso de Lavajato, no actuaba tampoco Sánchez y tenía una ojeriza contra el otro lado. Igual ahora estamos viendo una ojeriza hacia el otro lado. Necesitamos autoridades que estén por encima de cada una de estas pequeñeces, llamémosle así. Por decir que no son cosas pequeñas, sino de las miradas parcializadas, de la mirada o defender el metro cuadrado donde ellos se desarrollan. Necesitamos personas en ese nivel organizacional, por ejemplo, en el primer nivel organizacional del Estado, que tengan una mirada pues muy amplia y que estén exentos de esa situación de defender intereses personales o de grupos, porque aquí estamos en una pelea grupal y que al final de cuentas, ¿quién paga esta factura? Es el pueblo. Nosotros hoy estamos abocados a determinadas cosas cuando el tiempo, podríamos utilizar este tiempo en pensar en cosas mayores en beneficio de la población. Por eso es que la población nos recusa a todos, nos recusa al Congreso, recusa al propio Poder Ejecutivo. Salvo ahora momentáneamente, perentoriamente, pues el caso de Vizcarra, por la situación del llamado a los referendos, etcétera. Pero en la medida que se termine esta melcocha, vamos a ver cómo van a estar las cosas, ¿eh? Las cosas están bien complicadas. Ya pensaba en Arequipa, yo conozco el sur, yo vengo de lo que ha pasado en Tacna. Hace una semana ha recibido 150.000 personas, por lo menos, lo han vivado al presidente. Vamos el próximo año. Sí. Y te dan la espalda rápidamente cuando las cosas no funcionan. ¿Cuál es la melcocha, perdón? Las melcoches es de que hoy día muchos están chupando, están endulzados algunos porque va a salir el referendo y eso se pegan pues en todo caso. No, quería entenderse. Quería entender la melcocha porque en Tacna nosotros éramos grandes productores de melcocha, una melcocha muy riquísima en mi tierra y por eso todos nos pegamos a las melcochas. Era la impresión que tenía, pero quería estar seguro de que esa era la referencia. Entonces, bueno, para finalizar esta parte, yo creo que aquí tenemos que dejarnos ya de estar mirando de un lado y de otro lado. El Ministerio Público no ha funcionado en general y tenemos, mire, hemos tenido, por ejemplo, me he dado la molestia para hacer una evaluación en todo caso. Se habla del Ministerio Público como ahora que el Chávarri es el único malo de la película. Y pensemos, ha estado Sánchez, no se anunció nunca el caso Lavajato. Hemos tenido a Ramos Heredia, hemos tenido a Peláez, hemos tenido a Gladys Echaíz. Yo no recuerdo nada de eso, nunca se habló nada de Lavajato, todo Obres trabajó todo bien y todo sano. Y a pesar de que habían denuncias, las denuncias correspondientes, que las podríamos ver en otro momento de repente y de una manera mucho más amplia, ¿no? Por el bien de la institución, creo que en este momento no obstante que la señora Zoraida y el señor Pablo Sánchez no están involucrados en los audios, es necesario que todos den un paso al costado para poder reformar la institución y poder tener al frente funcionarios públicos, en este caso fiscales supremos, que garanticen la administración de justicia. Estamos atravesando una situación bastante crítica que en la historia del Perú se había dado, lo acaba de decir el congresista, no recordamos estos actos de parte de la exfiscal de la Nación,
Gladys Echaíz. Sí recordamos en la época de Nélida Colán, que sí fue bastante cuestionada, pero hay al margen de esto hay una pugna de poderes que se da precisamente por la forma en cómo se viene manejando el Ministerio Público en esa pugna de poderes por llegar precisamente a ser la máxima autoridad dentro de esa institución, que pese no obstante a que se tiene que dar por antigüedad, pero a veces hay el tema de la reelección. Y yo creo que eso tiene que modificarse dentro de reformas para poder terminar con ese problema, porque lo mismo va a pasar con el Poder Judicial y lo mismo va a pasar con diferentes instituciones que vienen administrando justicia. Y es necesario un cambio. Lamentablemente hay 2 magistrados que no están involucrados en audio, pero por justos pagan pecadores, ¿no? ¿Cómo es? Por pecadores, por justos pagan por pecadores. El Consejo Nacional de Magistratura, que hubo 2 consejeros que no quisieron renunciar, que dicen que no estaban vinculados en nada, y bueno, terminó saliendo todo. Efectivamente, pero es necesario hacerlo. Bueno, yo considero que aquí lo que hay que es garantizar la independencia, como lo ha dicho Mercedes Arauz. El presidente es el político, el fiscal es el que tiene que garantizar realmente el proceso y la investigación. Las investigaciones también son buenas, pero me preocupa la oportunidad en la que estas investigaciones se dan y el momento en que se dan, ¿no? Peligrosamente y coincidentemente, ¿no? Y desempolvando el caso Chinchero, digamos, que parecería, eso es lo que dice, o lo que responde la vicepresidente Arauz, una manera de irse acercando, digamos, por la forma en que se ha dado le da poca seriedad al justamente. Presidente Vizcarra, que era ministro de Transportes cuando se produjo el problema, ¿no? Perdón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿1 año y medio? Sí, 1 año y medio aproximadamente. ¿Y se archivó algo en el Ministerio Público? O sea, bueno, hace 1 año y medio... Se congelaron las cosas. Se congelaron. No, el proceso al presidente Vizcarra se archivó. El del presidente... No sabemos si en su momento nosotros lo denunciamos, el caso de Chinchero, cuando el ahora presidente era ministro de Transportes, porque era absolutamente visible todos los vicios que se había caído. Creo que es redundar, sería... De hecho, no existe el aeropuerto. Y ahora ya, lógicamente, no existe el aeropuerto, creo, ¿no? Verónica y Mario, lo peor es que, mira, esto nos está acaparando todo y prácticamente las inversiones están quedando paralizadas. Pero por eso decimos, hay 2 carriles. ¿Cuánto tiempo ha hecho? 1 año y medio prácticamente que las inversiones de la economía están paradas. ¿Cuánto hubiésemos podido invertir en todo eso? Pero perdón. Entonces, perdón, Jorge, no solamente como Congreso tenemos que cuestionar o fiscalizar o obstaculizar, no. Tenemos que también buscar mecanismos y herramientas para que de alguna manera también se viabilice y buscar viabilizar para las inversiones, la economía, la reactivación. Oiga, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder reactivar la economía y parte de la construcción del aeropuerto de Chincheros también yo creo que también es parte de reactivar la economía, ¿no? Por lo tanto... Pero claro, pero está en nada. Está en nada, definitivamente está en nada. Hubo una persistencia del gobierno para hacerlo, supuestamente que sí, porque estaba bien hacerlo, pero de pronto quedó... Se debió corregir en ese momento, se debió corregir, hacer las correcciones del caso desde el Congreso de la República, sugerir hacia el Ejecutivo y corregir, pero no únicamente decir esto está mal y lo vamos a frenar y todo, ¿no? Yo creo que... Hicieron mal entonces. Me parece que se hizo mal, definitivamente. Ahora, yo creo que la labor del Congreso no es esa. No la firmó el ministro de Transportes entonces. Eso fue lo que llamó la atención en ese momento. Y me acuerdo acá lo comentamos se fue y firmó la viceministra. Exacto. Y que es ahora la presidenta de Salud. O sea, eso fue extraño, ¿no? Sorprendió. Decíamos, ¿por qué el ministro no firmó? No lucía muy convencido nunca. En Cusco les dijo a los cusqueños: si ustedes me dicen que tengamos el asunto, lo detenemos. ¿Cómo puede ser un ministro que esté impulsando una obra? Y lo peor... Perdón, congresista. Sí. Yo creo que si es que acá hay una intención política y están apuntando a Vizcarra con el tema Chinchero, mal apuntado. Porque en ese momento lo que se comentaba era que él no estaba de acuerdo con ello. Entonces tendría que buscarse otro tema, porque en este me parece que el ministro de Transportes ni firmó la adenda. Por eso te decía, peligrosamente coincidente. Perdón, nosotros hacer un aporte. Precisamente el tema de las adendas fue lo que cambió el espíritu del contrato. Y esas adendas no fueron firmadas, como bien las firmas, por el presidente Vizcarra. Entonces, si Fuerza Popular quiere hacerle un corralito al presidente Vizcarra, como tú bien lo has dicho, tendría que buscarse otras herramientas. Porque este caso, él fue precisamente excluido de la investigación fiscal. En consecuencia, creo que aperturar un juicio político en ese sentido para poder acorralar al presidente no es lo saludable para el país, pero sí necesitamos una explicación del presidente de la República porque es un tema que está pendiente
Y si él da una explicación al público contundente, yo creo que la población lo va a entender, porque hemos visto que tiene el respaldo de la población por los cambios. No hay nada, o sea, hay que advertir, no hay nada contra el presidente No hay Vizcarra nada en este hasta momento. ahorita, en este momento. En su caso, Pero sí, puede por fluir, supuesto. no olvides que Pero pueden jalarlo no, seguro. dentro de la comisión investigadora, Yo por eso de la reitero, subcomisión. si es que acá hay una intención política de querer apuntar al presidente de la República, equivocado. mal apuntado. Porque el señor Vizcarra, más bien, en ese momento yo me acuerdo que acá discutíamos que estaban separados, que más bien lo había mandado al exilio o que él había pedido estar muy lejos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque había Dale un decir que problema. renunció al cargo. Renunció al cargo de ministro después de justamente la- para evitar un después de la tipo de constitución. Y lo conflictos. firmó la Es vicepresidenta. más, no lo ha firmado él. Es como que Pero yo soy le puede alcalde alcanzar la y el responsabilidad gerente... si es que era el ministro aún cuando no lo firmó, ¿Cómo? Fue. le puede alcanzar la responsabilidad si la firma se produjo cuando él era ministro, aun cuando no haya sido él mismo quien firmó. No creo, Política no sí. creo, no No, creo. política porque, sí. Legal, estoy preguntando. Política Legal sí, no. pero legal Personal. absolutamente. Legal, Cuando uno es legalmente. autoridad de un Pero rango mayor... políticamente sí, definitivamente. teniendo en cuenta el informe de Procuraduría, que señalaba que habían 6 funcionarios del Ministerio de Transporte que estaban comprometidos en esto. No señala nunca al presidente de la República, no señala, pero es cierto que Fuerza Popular tiene la mayoría y pudiera jalarlo, ¿no? Yo espero que no, porque estamos tratando de limar las asperezas para poder avanzar con estas reformas, que es lo más importante en este momento. Sí, si me permiten, justo el procurador anticorrupción en septiembre del 2008 informó, del 2018, perdón, Eso es ahorita, septiembre de 2018. recién, Sí. claro, hoy ha informado que la investigación preliminar se ha abierto por el caso Chinchero contra el exministro Torne y que fue dispuesta por el fiscal. ENCO manifestó por el 21 que fue su despacho que pidió a la Fiscalía en marzo del 2017, o sea, un año y medio. Unos mesecitos más, al iniciar la indagación, la aplicación de la adenda al contrato de concesión del proyecto del aeropuerto Chinchero en el Cusco, ya que advirtió una serie de irregularidades en el proceso. En ese entonces denunció al ministro de Transportes, quien hoy es el presidente de la República. Nosotros, dice, iniciamos el caso con una denuncia contundente, que está bien que se investigue. Si el curso de las investigaciones conlleva que se amplíe a otros funcionarios, bueno, está muy bien, dice el procurador anticorrupción. Cosas del destino, que ahora el procurador es del Ministerio de Justicia, del gabinete del señor, con el presidente Vizcarra, ¿no? Pero bueno, o sea, que en el Ministerio Público se hagan cosas después de un año y medio, no me sorprende. Y no digo por el señor Chávarri o por el señor Sánchez, sino en general, porque el Ministerio Público es un caos. Es un caos. Los delincuentes están en la calle matando a la gente porque el Ministerio Público no acusa. Eso es una realidad. Ahora hay un detalle, ¿no? De que hablaba aquí nuestro amigo congresista, cuando habla de independencia. Es cierto, la independencia de poderes funciona, pero en un Estado que normalmente funciona. Es la verdad, valga la redundancia. Pero en el Estado, así como estamos nosotros, no funciona nada. No funciona el Poder Judicial, no funciona el propio Congreso, no funciona el Ejecutivo, no funciona el Ministerio Público. O sea, por donde va, hacemos agua. Entonces, hablar de una independencia, le damos la independencia al Ministerio Público en este caso y que haga lo que quieran, no es así. Por eso es el rol del Congreso, sea como sea, tenemos que mejorarlo definitivamente, porque es el único ente que podría entrar en ese, porque constitucionalmente esas son las facultades. Y si ahora estamos mal, pero tenemos que mejorar este Congreso. Es la obligación, no hay otra salida. Porque ahora hemos escuchado al propio presidente cuando ha hablado que iba a cerrar el Congreso. Hoy él mismo se ha dado cuenta que ahora dice que ya no, como no, virtualmente te está diciendo de que como no puedo cerrar el Congreso, voy a comenzar a recolectar firmas por este lado, ¿no es cierto? Entonces, y eso también es una cosa que tampoco la puede hacer. Entonces estamos ¿Usted cree que ha dado yendo... un paso atrás el presidente? ¿O medio pasito atrás? Medio pasito atrás, yo Medio creo. pasito. Es que es una cosa en la efervescencia popular donde todo el mundo te inyecta una adrenalina diferente de lo que hoy en este caso, y cuando comienzas a sentar piso, a sentar cabeza, te das cuenta que hay cosas que no se pueden realizar, ¿no? Bueno, el referéndum es una situación que le compete, pues de acuerdo a la Constitución puede hacerlo definitivamente, ¿no? Entonces, él tiene que tener dos cartas bajo la manga. Las como se dice. firmas, estamos hablando de las firmas. Sí, lógicamente. La recolección de firmas, que es lo último. A través de la recolección de firmas, ¿no? Yo creo que en base a eso el presidente también tiene que buscar los mecanismos, ¿no? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho hoy Miki Torres sobre la circunstancia de que le estén atribuyendo que él es la señora K. Con eso vamos a volver.
Siempre nos han dicho que lo importante de la vida es hacer lo que te hace feliz. Se trata de pasar toda una mañana en una de las playas más lindas del mundo. Porque la vida es eso que pasa en Aruba. Necesitas Aruba. Muy bien, el congresista Miki Torres, que está pasando un mal rato porque le atribuyen ser, es decir, a quien se alude a través de la denominación señora K en la famosa llamada entre Inostroza y Camayo, tiempo atrás, ¿no es cierto? Ha dicho hoy día, a la salida del Congreso, que él no se identifica con la denominación señora K. Vamos a escucharlo. Bueno, evidentemente no me identifico pues con la denominación señora K. Nunca he escuchado que me lo digan, ni he participado en una conversación en la que se me señale así. En todo caso, eso se tendrá que preguntárselo a ellos, que son quienes han participado, parece, de esa conversación telefónica. Yo jamás he negado la relación que tenía con Antonio Camayo. ¿Qué hace con Keiko Fujimori respecto a esta comparación, en todo caso? ¿He podido conversar con ella? Por supuesto que sí. Lo que nosotros hemos conversado, y se lo he trasladado a la presidenta del partido, es que en efecto, tal como lo he señalado hace casi una semana, tuve un almuerzo con el doctor Inostroza y nunca más volví a verlo, nunca más conversé con él, ni antes de esa reunión, ni después de esa reunión. Una aclaración, congresista. ¿Es la reunión? A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Empezamos por la señora García. Yo creo que la comedia desatada, en este caso, contra Miki Torres, quererlo hacer aparecer, en principio como una dama, y en segundo lugar con un hombre que no le corresponde, porque las iniciales de Miki Torres es M, en todo caso, ¿no? MT. No tiene nada que ver la CAT. Al margen de eso, y que ha despertado una serie de memes y de burlas, distraen a la población en el fondo del tema. El fondo del tema es saber si los partidos políticos estuvieron o no aliados en estos audios de la corrupción con el CNM, con el Ministerio Público. Entonces, si nosotros empezamos a distraernos de ese fondo, de esos temas, vamos a distraernos y no vamos a llegar al fondo del asunto, que es saber la responsabilidad penal que tienen cada uno de esos funcionarios públicos y de los políticos. Pero al margen de esto, creo que la prensa tiene que jugar un papel importantísimo en este momento y no darle ese toque que ellos están buscando. O sea, ¿usted no cree que el señor Miki Torres se reunió con el señor Inostroza para ver el tema de la casación de Keiko Fujimori? Eso me queda clarísimo. El señor Miki Torres ha reconocido. Lo que digo yo es que no puede pretender confundirse, que la reunión fue, o que a Miki Torres se le puede denominar señora K. O sea, eso es lo que yo no tolero, porque eso sería una burla también para todos, para la inteligencia de los peruanos, y aparte de eso, o sea, que es un caballero, que es un hombre. Entonces, y todo el mundo lo ha aceptado. Sí. O sea, el señor Torres estuvo con el señor Inostroza, sí. ¿Almorzaron en la casa del señor Camayo? Sí. Y lo han aceptado todo. Pero que la señora K, no, y él ya lo negó. Sin embargo, mire usted la burla que utiliza el señor Inostroza, porque dice, primero dice, no sé quién es la señora K, luego dice, es Miki Torres, y hoy en la tarde dice, no, no es Miki Torres. Entonces, desmiente. Entonces, ¿dónde está la seriedad de un magistrado? ¿Qué tipo de problemas conductuales tiene ese magistrado para atreverse a tildar hacia una persona que ha generado una burla social? Y hay que distinguir, como contábamos ayer, dos reuniones en la famosa conversación entre Inostroza y Camayo, porque cuando hablan, Camayo le dice a Inostroza que él ya se ha reunido, le dice que se quiere volver a reunir, pero ya se ha reunido la señora K, esa a cuya casa usted fue y que es de la fuerza número 1, es decir, ahí... Y ya no más blindaje, por cierto, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente tema. Una pausa rapidito, por favor, para volver. Vamos, pegado entonces. La Sala Plena del Poder Judicial, a ver qué dicen nuestros invitados parlamentarios, ha remitido al Congreso un proyecto de ley para que sea visto con carácter de urgencia y que faculte a la Sala Plena del Poder Judicial apartar a los jueces supremos y consejeros vinculados a graves hechos hasta que no tengamos un Consejo Nacional de Magistratura, que los aparten por 90 días. Todos estamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer
¿Qué va a pasar con los miles, ¿no es cierto?, miles de peruanos que van al Poder Judicial en busca de justicia y de pronto llegan hasta un vocal y este vocal actúa mal o está inmerso en corrupción? ¿Dónde me quejo? Dice la gente. ¿Dónde voy? ¿Dónde lo denuncio? ¿Qué hago? No hay Consejo Nacional de Magistratura. A ver, ¿qué dicen los congresistas? ¿Les parece esto que podría darse? ¿Les parece una buena idea? Además ha pedido ¿No? que se trate con urgencia Así es. el proyecto, ¿no? A ver, congresistas. Bueno, en este caso, particularmente yo sí estoy de acuerdo, de repente no puede ser, de repente puede ser, es cuestión de estimar el tiempo, puede ser 60, 90, 120 días, pero algo tenemos que hacer frente a una realidad que es absolutamente concreta, ¿no? No hay quien pueda relevar, sancionar o tomar las decisiones que tomaba anteriormente el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por lo tanto, eso, de una u otra forma, las personas más afines, más cercanas a ellos es el Poder Judicial. Ahora, viene otro tema adicionalmente a esto, ¿no? El Poder Judicial, si no funciona, siempre viene la duda, la sospecha, pero hay que darle el encargo, por lo menos a estas alturas, porque no podemos seguir empantanados en lo mismo de siempre, ¿no? Hay que salir de esto. Y eso sí es un plazo perentorio también. Puede ser 6 meses o no sé, el tiempo que nosotros necesitemos como para llevar adelante la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Yo creo que la modificación del Consejo Nacional de Magistratura en este momento está paralizado, ¿no? Porque de alguna manera lo está viendo el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, pero tenemos que también brindarle todas las herramientas y el apoyo necesario para poder agilizar. Declarar en emergencia en este momento, declarar una situación de esas, yo creo que es bastante complicada. Creemos que el Poder Judicial tiene que seguir, pero lo mejor sería hacer un corte del sistema judicial y hacer una revisión integral de todo. Pero lamentablemente en este momento pues todo el sistema está complicado, de tal manera de que estos anuncios creo que son oportunos, pero también hay que manejarlos con muchas pinzas, como se dice. Me parece muy bien, me parece saludable que el presidente del Poder Judicial dé esta apertura y respaldo, sobre todo al presidente de la República, para esta lucha frontal contra la corrupción, porque es el momento en que todos los peruanos, todos los políticos debemos vestir una sola camiseta bicolor, blanco y rojo, en la lucha frontal contra la corrupción. De lo contrario, vamos a seguir en el ranking de los países corruptos y nunca vamos a salir de esto y vamos a morir en el intento. Es necesario que todos sumemos esfuerzos para apoyar al presidente Vizcarra en esta lucha contra la corrupción y que de una sola vez demos vuelta a la página, porque nos estamos entrampando en las reformas y no vamos a avanzar. Vamos a llegar al cambio del año, vamos a pasar a la siguiente legislatura, no va a haber referéndum, se va a enfriar el tema y se va a generar un caos político total que no sé con qué ir a terminar. Vamos a escuchar al presidente de la República, por favor, si podemos poner sus declaraciones en una sesión del Foro del Acuerdo Nacional. A ver, escuchemos porque ha hablado sobre las reformas y, bueno, dejar de lado nuestras prioridades, ha dicho. Entonces ya es el momento que los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, que asumamos la responsabilidad de no postergar más esto. Pero dado la magnitud de la crisis, necesitamos no solamente legalidad en estas reformas, sino que se hace necesario legitimidad. Por eso es, usando el camino legal, a través de las propuestas que hemos alcanzado al Congreso, tanto de proyectos de reforma legal como reforma constitucional, creemos, y así lo hemos planteado como Ejecutivo, que estas deben ser complementadas con un respaldo de esas reformas de toda la población del Perú. Entonces, cubrimos el espacio de legalidad. Muy bien. Es un llamado a las fuerzas políticas a poner las prioridades individuales o de grupo en atención a lo que él considera son las prioridades del país. Bueno, yo creo que el presidente ha recalcado la crisis en que se encuentra ahorita el sistema judicial y yo creo que con estas reformas política, constitucional, judicial que ha presentado el Congreso de la República, es evidente que lo que se quiere es brindarle justamente la celeridad del caso y a través de las comisiones, ¿no? Yo creo que el referéndum al cual se refiere también el presidente y al cual anunció el 28 de julio
creo que es importante porque es el sentir de la población. La población está sintiendo. Los niveles de aprobación que tenemos a nivel de Congreso de la República son muy bajos y por lo tanto desde el Congreso de la República tenemos que revertir esa aceptación ante el pueblo y darle la confianza necesaria. Querramos o no, existen los tres poderes, ejecutivo, legislativo, poder judicial, pero también tenemos el cuarto poder que es el pueblo, el ojo vigilante. Y el ojo vigilante, de alguna manera también hay que escucharlo. Yo creo que el presidente cuando habla de referéndum y habla de que si no se le da la prerrogativa de poder hacerlo, aprobarlo a través del Congreso, tendría que hacer a través de las recolección de firmas. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. La reforma del Estado. Bueno. Ojalá, esperamos que sea pronto. Bueno, hay una fecha también, ¿no? Así que fechas y plazos que cumplir. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches. La vida es eso que pasa en Aruba. Esta noche, en 2018, habla el expresidente Ollanta Humala tras la revelación de IDL Reporteros de que Odebrecht entregó pruebas sobre pagos a su campaña y entregas de dinero durante el primer semestre de su gobierno.